Yo soy los muertos y torturados por el sangrado opresor. Soy mis hermanos, los despojados, como azote vengador. Por tantos años hemos sufrido cruel maltrato explotador, brutal masacre, cruel genocidio, pobreza extrema, dura indigencia, naciendo a vivir el terror. Mi cuerpo atesora las golpizas, vívidos recuerdos del dolor. Soy llanto de madres e hijos suplicando en el horror. Por tantos años hemos rogado, recibiendo por respuesta represión. Tierra arrasada y ocupada por el dueño de la opresión. Tan cansados de tanta mierda, hoy somos la rebelión. Yo soy los tiros y soy el fuego contra toda su opresión. Soy rabia antigua y renacimiento del temor del represor. Soy todo lo que quisieron destruir. Brotes de fuego rozan la tierra, creciendo, negándonos a morir, sembrando valientes la reconstrucción. En las noches de tristeza, crueles muros impiden alzar la vista a las estrellas. Así el engendro que domina el mundo me aleja de tus manos, agresivo sentimiento en suspiro profundo. Sufro y anhelo recordando que en un suspiro tu imagen me salva del mundo. Buenas noches, compas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Viernes 7 de noviembre, ¿qué número de programa es? ¿37? Un montón. 30 y pico. Sí, ya falta poquito. Increíble que estemos en noviembre. Pasó Ya. el año. Tremendo, Bueno. tremendo. ¿Cuántas cosas han pasado en ¿Qué este año? año? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué año palabras extraño? rondaron en nuestra cabeza en estos días? Muy, muy difícil. Complicado, hostilidad. Esa es la palabra de esta semana. Golpeado. Dolor. A mí se me venía, qué dolor, qué dolor. Pero también, nada. Cosas bueno, para festejar. Cosas para festejar. Sí, un montón, un montón. Sí, este programa, juntarnos todos los viernes, seguir sosteniendo este espacio, a pesar de todos estos golpes. Así que bueno, eso creo que también es importante. Y los que están ahí siempre del otro lado haciendo el aguante, un gran saludo y un abrazo para todos. Tomamos las palabras de Facundo Jones Wallace de su poemario Entre Rejas, antipoesía incendiaria, para comenzar este programa y un poco también para traer la lucha mapuche y de todos los pueblos originarios que vamos a estar desarrollando en el programa de hoy. Y entre estas cosas lindas que decía Jam, queremos mandarle un saludo enorme, muy, muy afectuoso a nuestros compas y nuestras compas de la Asamblea Mar Libre de Petroleras de Villa Gesell. Sí, que incluso ellos mismos lo ponían ahí en su Instagram, que son poquitos pero que parecen un montón y Sí. es lo que yo siempre pensé que desde que los encontré ahí, que los conocí, dije, ¿cuántos son estos? Porque hacen un montón, barullo sí. y nada, son personas hermosas. La verdad que les mandamos un saludo muy grande y bueno, a seguir en esta lucha, ¿no? Tienen una energía muy contagiosa y Sí. son excelentes para la lucha porque tienen las ideas muy claras, tienen una actividad ahí impresionante, hacen un montón de actividades, festivales, volanteadas, de todo. Y además tienen un sentido del humor, un sentido de pertenencia y de... Son súper amigables. Sí, eso, muy compañeros. Ujú. La verdad que a veces decimos que es como que somos una asamblea, pero que en distintos espacios. Territorios, sí. Sí, y bueno, por eso también estuvo muy bueno haber compartido con también la Asamblea de Mar del Plata, el Atlanticazo, el de octubre. Para juntarnos, para también, ¿no? Compartir y pasar estos momentos que están difíciles. Así que feliz cumpleaños a la Asamblea de Gesell, los queremos un montón. Sí, abrazo enorme. Felices 2 años, queridos y queridas hermanas.
Bueno, vamos a decir las redes para que nos sigan, para que vayan viendo toda la información y nos hagan el aguante como siempre. Instagram y Facebook, Mar Libre de Petroleras La Costa. En YouTube, Radio Asamblea, por un mar sin petroleras La Costa. Está muy bueno el YouTube. Entren, vuelvan a escuchar algunos programas que no tienen desperdicio. Yo sigo repitiendo que el programa que fue el especial de 11 de octubre, creo que es un programa que hay que volver a escuchar más esta semana. Así que sigan suscríbanse, ¿no? Como se dice, dale clic a la campanita. Suscríbanse y háganos el aguante ahí también. Y recordar la consigna, porque hoy lanzamos una consigna que tiene mucho que ver con lo que atraviesa siempre este programa, pero también la entrevista que vamos a tener en un ratito nada más, que tiene que ver con el agua. El agua vale más que el oro, es una frase que escuchamos, que repetimos y que sentimos por lo menos desde acá. Pero ¿qué significa para vos esa frase? Que nos cuentes qué pasa con el agua en tu territorio y bueno, cómo la defendemos y cómo la cuidamos, que es algo que ya hemos planteado acá, pero bueno, está bueno reforzar siempre la conciencia sobre el agua. Así que bueno, participen, manden sus mensajitos, que vamos a estar con esa consigna. Somos la marea. Así lo vas a decir, che, pará. Somos la marea. Somos la marea. Con palmitas ahí, vamos. Somos la marea. A ver en el fondo a bailar. Somos la marea. Somos La Marea, el programa de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Mandemos el fondo al carajo. ¡Sí! Exploración sísmica. El bombardeo submarino con cañones de aire comprimido que generan ondas de baja frecuencia tiene efectos documentados en toda América Latina. Desplazamiento de peces, restricciones a las actividades pesqueras, traslados de comunidades para priorizar la construcción de infraestructura y derrames crónicos propios de toda la cadena de exploración, extracción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Somos la marea. Somos La Marea, el programa de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Mandemos el fondo al carajo. ¡Sí! Segundo bloque de Somos la Marea, el programa de la Asamblea Mar Libre de Petroleras del Partido de la Costa. Y vamos a hacer un cambio de bloque. Porque tenemos una comunicación planificada para el día de hoy para charlar sobre la consigna del agua. ¿Está? ¿Estamos? Sí, ahora sí. Tuvimos, bueno, esto es Radio Verdad, dice. Radio en vivo. Radio en vivo. Tenemos una comunicación con Yanina Mora Díaz, que es una vecina de un barrio de Río Negro, de General Roca o... Forma parte del partido de General Roca, que es muy grande, se llama Paso Córdoba y el nombre verdadero, digamos, es Fisque Menuco. Perfecto, bueno. Ella es vecina de allá y nosotros ya venimos hablando de este tema. Están denunciando que tienen agua de la red que sale de color marrón, negra. Estuvimos compartiendo un montón en Instagram sobre todo lo que está pasando allá y se acercaron a las autoridades. Bueno, ahora nos va a contar un poco Yanina qué está pasando allá, pero esto es en Río Negro.
Bueno, Janina, te saludamos al aire. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A ver, déjame que estoy. ¿Se escucha? Hola. Se escucha perfecto. Bien. Acá el agua, como habrán visto en los videos, el agua de red está saliendo negra. Sí. No sabemos el por qué. Viene con un aceite negro. Esto viene pasando hace más de 2 años en realidad, pero hace un año que empezó a pasar grotescamente, que ya era todos los días. Entonces esto nos alarmó bastante. En enero hicimos reclamos, no hubo respuestas, y ya en octubre no podíamos seguir ni siquiera usando el agua para cocinar ni bañarnos, porque salía todos los días negra. Así que bueno, hicimos los reclamos correspondientes y todavía tampoco tenemos respuestas. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y cómo se abastecen de agua para beber? ¿Para el consumo de la cocina? Bueno, todo este tiempo estuvimos comprando o pidiéndole a vecinos que tuvieran una perforación de agua potable, o en las chacras. Esta es una zona en la que vivimos, hay muchas chacras alrededor del barrio, así que bueno, de esa manera o comprando. Y bueno, la gente que no podía comprar seguía usando el agua esta para bañarse y demás. Hoy por hoy está pasando el camión cisterna, que el servicio que ofrece el agua se comprometió. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, a veces los fines de semana no pasa, y bueno, ahí no queda otra que usar el agua del tanque, que ya tiene olor a podrido, ya no está apta para usarla porque está con un olor asqueroso. Así que bueno, de esa manera. Este camión cisterna que está pasando es porque ustedes fueron y se acercaron a las autoridades del agua a reclamar, ¿no? ¿Es cierto esto? Sí, nosotros hicimos una manifestación porque nosotros habíamos entregado un reclamo formal y no habían respuestas. Entonces dijimos, bueno, ese día que nos tenían que dar el reclamo formal, fuimos, hicimos una manifestación pacífica, se sumó mucha gente de la ciudad y debido a toda esa presión nos dieron una reunión. No nos trataron bien, nos trataron con mucha prepotencia, nos siguieron diciendo que el agua es potable, pero logramos llegar al consenso de que nos den el camión de agua. El camión de agua cisterna, obviamente. El primer día que tiene que venir no cumplieron, así que bueno, estábamos un poco decepcionados hasta que apareció. Así que bueno, esa fue la manera de que pudimos conseguir el agua, básicamente por la presión nuestra y de toda la gente que se sumó a la manifestación. ¿Y qué les dicen con respecto a este olor, a este color que tiene el agua que ellos llaman potable? Ellos dicen que el agua trae un mineral que está en las napas que reacciona con el cloro, que les llaman manganeso, y que por eso viene marrón. Pero si ustedes ven los videos, yo creo que los han visto, sí. El agua sale negra. Negra, sí. No sale más. Sale negra, sale con un aceite negro. Entonces nosotros no digamos que pueda tener manganeso. Nosotros queremos saber qué es el aceite negro. Sí, por eso ahora están haciendo una colecta, ¿es verdad? Para mandar a analizar el agua. Sí, estamos haciendo una colecta para, juntar el dinero que tengamos que juntar y mandar a diferentes lugares a analizar para después comparar todas esas muestras. ¿Esto es algo que también le solicitaron a las autoridades, pero ellos no quisieron hacerlo? ¿O también solicitaron que haya algún tipo de informe por parte de ellos en cuando se fueron a acercar ahí a hablar con las autoridades del municipio? En realidad son dos empresas estatales, DPA y ARSA. El que nos da el servicio a nosotros sería ARSA. Nosotros fuimos y obviamente le pedimos que hicieran los estudios. Lo que pasa es que los estudios de ellos dicen que el agua es potable, que no está turbia y demás, que solo tiene manganeso, dicen. Pero si vos lees los estudios del agua y ves la foto del agua, por ejemplo, te das cuenta completamente que esos estudios no corresponden a nuestra agua. Entonces, nuestra duda es siempre de dónde sacan esa agua que ellos analizan. ¿Por qué no vienen a las casas y analizan el agua del tanque o de las perforaciones de otros vecinos que están en agua de pozo, que están contaminadas porque es la misma napa? Y claro, ahí te das cuenta que por más que le pidas muchos análisis a ellos, nunca te van a decir la verdad, porque tienen el descaro de decirte que el agua es potable cuando se la pones enfrente a ellos en la cara y es negra el agua. ¿Hay alguna otra localidad cercana a ustedes que les esté sucediendo lo mismo? Sí, acá en la provincia de Río Negro, a 35 kilómetros aproximadamente, está la localidad de Allén, que ellos tienen esta agua todavía,
y lo llevan hace mucho tiempo también, como 10 años tienen este problema. Mucha gente enferma, con los niños, con leucemia, aumentó mucho los casos de leucemia en niños, problemas de riñón, mucha gente enferma. Después San Patricio de Chañar en Neuquén, Villa Manzano y Vista Alegre, todos en zonas petroleras la mayoría. Eso te iba a decir, justamente el lugar donde se piensa que va a pasar los caños que van a llevar el petróleo desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. Sí, la mayoría son esas zonas. Así que bueno, por eso también el relacionar ese aceite negro, ¿no? Aunque no sepamos qué es, al relacionar todos los casos que vienen pasando, nos entra esa duda muy potente de pensar que puede ser algo derivado. Lo sabremos cuando tengamos los estudios, ¿no? Sí, es impresionante ver las imágenes, no sé si sos vos la que sale ahí o alguna vecina del barrio que tiene las manos todas negras y quedan como con aceite, o sea, realmente pareciera ser como petróleo. Y la verdad que también vimos los videos de que les llevaron el agua ¿no me dijiste que era Arsa? Sí, para ver si ellos la tomaban, de hecho, o si ellos consideraban que esa agua era una agua de red que se podía consumir o por lo menos bañarse, y medio como que no. Ahí medio como que adelante ustedes los maltrataron y les dijeron que no le iban a, bueno, que obviamente no le iban a tomar y que me estaban mintiendo, básicamente. Que no sabían de dónde habíamos sacado esa agua. Obviamente en la reunión estaba en un tono ya de todos cansados, agotados. Pero bueno, había que hacer esa pregunta, ¿no? Porque es lo que todos en redes nos decían, chicos, pregunten si ellos tomarían esa agua. Y bueno, ¿viste el video en el que tengo las manos negras? Sí. Ese es un caño que tuvieron que cambiar, porque estaba tan tapado con ese sedimento y ese aceite que no pasaba el agua. Entonces, cuando ellos dicen hicimos cambio de cañerías, en realidad solo cambiaron ese caño, que es de una calle principal, pero el resto del barrio seguimos con la misma agua. O sea, te imaginas que viene el agua, pasa el chorrito de agua por todo ese caño sucio en las demás casas, llega al tanque y cuando abrís la ducha te bañas con eso. También en otros, de videos que estuvieron ahí difundiendo, hablaban de la contaminación del río, ¿no? Con desechos cloacales de una chanchería y también de las petroleras, es lo que habían ahí dicho. ¿Se pudieron no sé, acercar o hablar también con esta gente o por lo menos con las autoridades del barrio como para ver qué les decían al respecto? Sí, bueno, la que tiene el cuidado del río es el DPA, el Departamento Provincial de Aguas, de la provincia de Río Negro. Sí le pedimos que vayan a investigar, no respondieron, ellos en la reunión se comprometieron a ir y no respondieron. Así que eso, otra vez de la chanchería quedó en la nada, eso está ocurriendo hace muchos años, contamina el río, la gente cuando va a veces se enferma con gastroenteritis grave, con virus, con Escherichia coli, y lo que es el derrame, vierten el petróleo o lodo de perforación en Naye, que es la localidad más cercana. La misma gente que lo hace y que lo hacía antes porque dejó de trabajar en eso, nos dice, miren, nosotros con esta empresa tirábamos esto al río. Así que esos datos están. Sí, te hago una última pregunta. Se realizó un festival solidario la semana pasada. Sí. ¿Cómo estuvo la actividad? ¿Cómo se siguen organizando? Bueno, se realizó por artistas del Roca. Ellos tuvieron el sentir de hacer un festival y poder mostrar esto a la comunidad, ¿no? Y pedir agua también, porque justo fue un fin de semana que nosotros no teníamos agua. Nosotros confiábamos en que el camión iba a venir, pero así como vino 4 días y todo el fin de semana, lunes y martes no vino. Así que ellos hicieron un festival con varios artistas, la gente pudo ir a ver el stand, le explicamos que los caños que teníamos ahí, el agua negra, era la que salía en Paso Córdoba. Quedaron totalmente sorprendidos, como cualquier persona que ve el agua negra dice, yo no tomaría esa agua ni en pedo. Así que juntaron varias botellas de agua, se repartieron en el barrio y fue algo re lindo. Y el 29 de noviembre ahora vamos a tener otro festival acá en el río. Y eso lo estamos armando como para generar concientización y demostrar que el pueblo unido puede llegar a lograr algo, como siempre, ¿no? Que
las autoridades estatales o bueno, las empresas por ahí los intentan silenciar o callar y bueno, demostrar que el pueblo puede hacer la diferencia cuando se une. Janina, quería preguntarte si se habla de la empresa Mecorot, ¿no? Porque pensaba que Río Negro fue una de las primeras provincias que firmó el convenio con esta empresa israelí para el manejo maestro del agua. Se habla, pero no estamos muy interiorizados acá. En la zona no estamos muy interiorizados sobre el tema, así que si te hablo sobre eso, realmente te miento. Pero sí leo muchos comentarios que dicen Mecorot, así que bueno, estoy pidiendo que me manden información sobre eso para que podamos charlarlo acá también. Sí, también es intencional que no sepamos, no se difunde información oficial, pero sí, es preciso que la mitad del país firmó con esta empresa y sí nos vamos a tener que interiorizar porque están comenzando con las obras en distintos puntos. Te agradecemos muchísimo, Janina, acá estamos a disposición para lo que precisen difundir, si quieren contarnos después del próximo festival que van a llevar a cabo. Bueno, quedamos acá atentos y atentas. Dale, muchísimas gracias. Seba, ¿nos vas a presentar un tema? Quiero darle un tirón de orejas al hombre que piensa en la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, tus tambores ya no están. Así cantaba tu gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Neya, Neya.
neya, kumaya nagata. Neya, neya, kumaya nagata. Neya, neya, kumaya nagata. Bueno, estuvimos en comunicación con Yanina Moras Díaz, de Paso Córdoba, provincia de Río Negro. Y Seba, ¿qué tema escuchamos? Escuchamos Biafra del grupo Totem, famoso grupo de la década del 70 de Rubén Rada. ¿Y por qué escuchamos eso? ¿Por qué escuchamos eso? Porque mañana es el día de los afroargentines. Bueno, ya después lo vamos a desarrollar. Tenemos columna especialísima acá del compa Seba sobre ese tema que tanto lo apasiona. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro bloque de pueblos originarios. Porque hay noticias, ¿no? Hay noticias. Siempre va a haber noticias. ¿Buena o mala? Una nueva detención, Iván, un montón. En la noche de ayer fueron detenidos Eusebio Antieco, de Costa Lepa, y la huerquén Susana Martín. Ellas son referentes de la comunidad mapuche Tehuelche Fentrenquimum, costa de Hualjaina, en el marco de un reclamo ante un empresario que habría comprado las tierras reclamadas de la comunidad. Otros 2 comuneros también fueron detenidos y esto se suma a la reciente captura de Juan Pablo Colwan en Chubut y al arresto de Facundo Jones Guala en el Bolsón. Recordemos que Facundo fue detenido por cargos de intimidación, apología del crimen y asociación criminal vinculados a su lucha por el territorio. Y para muchas voces todo esto apunta a una ofensiva judicial y policial contra las comunidades mapuches que luchan por la tierra, porque recordemos que programa a programa venimos anunciando detenciones, juicios, desalojos. Juan Pablo Colwan fue detenido el pasado 30 de octubre por 3 causas prescriptas de usurpación, además de una cuarta denominada Los Radales. Colwan es parte de la comunidad mapuche. En los medios hegemónicos fue conocido este conflicto como el conflicto Mascardi, que recordemos que allí en este conflicto fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel a manos del grupo de las Fuerzas Especiales Albatros. Ahí también fueron heridos de bala Joana Colwan, prima de Nahuel Rafael y de Gonzalo Conia. La cronología de la lucha de la Los Wincul-Mapu tiene relación directa con el nivel de represión contra las recuperaciones de tierra de comunidades indígenas donde hay luz verde para el extractivismo. En este caso, ¿por qué es el conflicto? El conflicto se da porque pasa siempre lo mismo, ¿no? Que las tierras están reconocidas como título, pero hay unos chanchullos ahí por parte de los gobiernos que les demoran los trámites y hay un montón de cuestiones, que eso es lo que venimos contando programa a programa. Entonces, esas tierras que están las personas ahí son tierras que se venden con las personas que las habitan, desconociendo que ellas están ahí. Y en este caso es un apellido muy extraño. ¿Lo tenés ahí, Jay? Sí, Duscher, el señor Aldo Duscher, que tiene un título. Dice que tiene un título de la propiedad de la tierra y se acercó al espacio, ahí al territorio, y se acercó a la señora Susana y le dijo que era de él, y le resulta ser que Susana le dice: no, acá no podés estar, acá esto no es tuyo, esto es nuestro y están mis vacas. Uh-huh. Esto es el dato de color, ¿no? A lo cual él le dice: te compro las vacas, ya está, así como si nada, como que nada vale nada, ¿no? Y en ese momento, bueno, sí, obviamente se acercaron a las autoridades a pedir respuestas, a ver qué onda también el tema de todo el tramiterío por las tierras. No les dan bola y, bueno, a la noche van y los detienen. Y básicamente siempre es el mismo título, ¿no? Usurpadores. Uh-huh. Personas que están ahí desde el origen
son los que usurpan los territorios. Y los que, y bueno, en este caso hablan de un jugador de fútbol que también tiene que ver con las tierras, de la compra de las tierras. Decimos que esta como gente, lo de Ginóbili, sí, en ese caso. que habitan esta zona desde hace muchísimo tiempo. Como contábamos ya en programas anteriores, cuando fue la campaña del desierto, fueron corridos del territorio. Y para que tengan una idea, más o menos cerca de 1890 aproximadamente, los Antieco, que eran los hermanos Zenón y Manuel, se establecieron acá en la costa del Lepá, que es un río que está ahí en la meseta de la provincia. Y Seba tuvo el honor de estar aquí, de compartir con esta familia, con Eusebio, sí, ahí y con Juana. En Costa del Lepá. Es en la meseta de Chubut. La meseta ahí, bueno, es precordillera, se ve la cordillera de los Andes. Y bueno, ahí se dedican a la cría de animales, ¿no? Una economía de subsistencia. Costa del Lepá es un paraje donde viven pocas familias. La mayoría de de la familia de los Antiecos, ¿no? Uh-huh. La LOF de los Antiecos es conocida como Costa del Lepá. Y que queda cerca de Hualjaina, que es otra comunidad un poco más grande ya, Hualjaina. Y bueno, en realidad está ahí en plena meseta y es el lugar más cercano es Esquel, ¿no? Siempre que hay un conflicto que los detienen, los llevan a Esquel, que tienen que... Bueno, como estas 4 personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría de Esquel. Claro, porque es como la ciudad cercana, ¿no? Hay un montón de comunidad mapuche que vive ahí en la meseta de Chubut y en la meseta de Río Negro también. Se llama población dispersa, se le dice, porque capaz que son cientos de kilómetros que vive 2 o 3 familias, otros cientos de kilómetros viven 2 o 3 familias y así. No es como decía Bullrich que no vive nadie. Solo guanacos. Claro, vive gente ahí. Y bueno, estos multimillonarios vienen y compran de a miles, de a millones de hectáreas de coso, y adentro de esos millones de hectáreas hay comunidades viviendo, uh-huh, ¿no? Todo esto favorecido por la derogación de la 26160, como decimos siempre, que daba un espacio a los desalojos y protegía la propiedad comunitaria de la tierra. Vieron igual cómo se contradicen entre ellos, ¿no? Porque Bullrich dice que no hay nadie, pero este Reidel dice que hay el argentinos. Problema es... O sea, pónganse de acuerdo. ¿Hay o no hay? Bueno, ¿quiénes están aquí defendiendo a esta comunidad mapuche también? Como siempre, la gremial de abogados y abogadas, en este caso el abogado Luis Virgilio Sánchez es el que ayer a la noche se acercó, igual no pudo lograr que lo suelten porque solo en la comisaría le dijeron que tenían la orden de detenerlos y no podían hacer más nada. Dice que se comunicó con las autoridades y no había respuestas, así que hoy 11:30 de la mañana se convocó una audiencia en el tribunal de Esquel y afortunadamente fueron liberados, pero como lo que comentábamos fuera del aire, esto es un proceso que primero te desgasta como persona, ya estás judicializado, bueno, que es lo que les viene pasando a todas las comunidades, gracias a que está la gremial y bueno, puede afrontar estos juicios o bueno, audiencias, pero ¿qué pasaría, no? Con personas, también pienso eso, ¿no? Que no tienen a una gremial que los está apoyando porque creen en su causa y tienen que pagar por abogados. O sea, todos esos procesos judiciales no solo llevan de energía, sino también dinero. Y para mí, básicamente, también es como una forma que tienen el gobierno para tratar de cansarlos, de agotarlos ya. Y bueno, es lo que medio que veníamos hablando. Seba decía que es algo que no va a suceder, por lo menos conociendo a este señor. Quería comentar un pedacito. Ah, perdón, Seba, dale. No, bueno, la familia de los Antiecos tiene una larga historia de lucha. Que nada, el que lo conoce a Eusebio sabe cómo es y no lo van a amedrentar por pasar una noche en la comisaría. Sí, entre lo que declaró dijo, si me
tienen que matar, que me maten, yo voy a seguir en alto. Claro, siempre va para adelante y siempre es una persona muy solidaria sobre todo, ¿no? Esto de que ha ido a solidarizarse a la comunidad de Hualjaina y bueno, y terminó preso. Costa de Lepá está a unos cuantos kilómetros de Hualjaina. Quería compartir una frase que publica la Gremial en sus redes, que hace referencia a esto que contaba Yam y sobre los procedimientos que realiza la, entre comillas, justicia. Los procedimientos, acusaciones y manejos de Fiscalía y Juzgado de Esquel son un calco de decenas de causas que en los últimos años en toda la Patagonia sean causas provinciales o federales. Calco también de casi todas las causas de las comunidades contra las comunidades originarias en el noroeste o noreste de la Argentina. Todas de la misma forma. Grupos asaltantes de empresarios e inversores que se presentan como dueños, muchas veces desconociendo el lugar. Otras veces el propio Estado nacional, provincial o municipal a través de instituciones propias. En todos los casos, con ingentes recursos económicos o humanos, jueces, fiscales, policías y ejércitos de empleados. En este caso, Costa de Lepá, todo es igual que en los anteriores. Por eso la Gremial insiste tanto en advertir que pensar que cada comunidad o cada pueblo originario o no originario podrá resolver estas situaciones de dominio o represión por la vía individual es una ingenuidad. Entonces, apelamos a la toma de conciencia por parte de todo el mundo, porque esto se va a extender a toda la gente que lucha, que defiende su territorio, sean ambientalistas, sean organizaciones sociales, sean pueblos originarios. Vamos a tener que juntarnos para resistir. Sí, de hecho pasa mucho que a veces dice, ¿por qué todo el tiempo hablando de los mapuches o de las comunidades originarias? Que es como que, no sé, incluso, bueno, ya están reconocidos o no pasa nada. Bueno, después también directamente el desconocimiento de decir, no, ellos no son mapuches, es mentira y demás, ¿no? Pero el punto también acá es tomar estos casos y visibilizarlos, porque esto es como lo que decís, es una antesala de lo que va a suceder. Y lo que ya está sucediendo. De hecho, en un montón de provincias lo venimos viendo, lo venimos charlando, sobre todo ahora muy fuerte en Mendoza. En Misiones, con la represión feroz que hubo también. Pero ya más en las organizaciones, no sé, en Chubut también, o sea, por cualquier cosa te detienen solo por formar parte de una organización, y que eso es lo que se busca, ¿no? Que no te juntes con las personas que quieren luchar por lo que vos también considerás que es importante. En este caso, por ejemplo, no sé, Mendoza es muy, la campaña es por el agua, básicamente, y decir no a la minería. Entonces, es como, para eso también están las asambleas, porque hay que organizarse, porque eso cada vez avanza más, porque ya este territorio deja de ser del que lo habita, y en los pueblos originarios es donde se ve, donde lo tenemos más a la mano, es más evidente. Y además cómo se busca empobrecer a estas comunidades. Todas pasan por exactamente lo mismo. En Villa Bermejito lo veíamos, en Chaco con las comunidades huichí, que le sacaron el aporte del Estado, las pensiones por discapacidad. Te cortan el agua, te sacan el espacio, te reducen el espacio. Es lo que hablábamos también con respecto a los mapuches. O sea, todas las hectáreas que tenían para sus animales, para sus plantaciones, lo que sea, y cómo van reduciendo eso y no pueden vivir. Entonces también obligan a hacer los desplazamientos forzados, por primero los desalojos, después la gente que se va, que se tiene que ir de esos lugares, y que encima esos territorios después quedan primero en manos de, hasta te diría, capitales extranjeros, por ponerle que sea gente de acá, una persona que tiene poder. Después dicen que van a hacer cosas que después no hacen y terminan quedándose con el territorio. ¿Para qué? Para el beneficio de nadie, más que de ellos. Así que bueno, es cuestión de empezar a prestar atención realmente a lo que está pasando con todos los casos de pueblos originarios, porque tiene que, de punto, llamarte la atención. Qué loco que encima está pasando todo ahora muy fuertemente, y encima, bueno, apañados con el nivel de violencia de esta era, ¿no? Bueno, nos vamos a otro tema. Sí, aunque es terrible también. Sobre este tema también hablamos varias veces, y es el caso de la familia Villalba,
en el país hermano de Paraguay. 3 presas políticas que están desde hace muchísimo tiempo detenidas en penales de máxima seguridad, aunque fueron trasladadas, estaban en Mingaguazú, ahora fueron trasladadas hace poco tiempo a otro penal, pero es terrible la situación que están viviendo. Vamos a escuchar un audio del compañero Claudio. Hola, mi nombre es Claudio, secretario de Derechos Humanos del Sindicato Docente ADEMIS de la Capital Federal e integrante de la campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba. Bueno, voy a pasar a informar brevemente la situación de las presas políticas en Paraguay, de Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino, que hace más de un año ya están sufriendo por parte del Estado paraguayo un régimen carcelario terrible de aislamiento y de torturas. En principio, cuando fueron trasladadas al penal de máxima seguridad en Mingaguazú, y actualmente con el mismo régimen en el penal de Emboscada. Bueno, debido a esta situación de más de un año de aislamiento y torturas terrible, hace poco, recientemente, las presas políticas deciden llevar adelante una huelga de hambre, exigiendo centralmente 3 puntos: que Carmen Villalba pueda participar activamente en la búsqueda de su hija Lichita, que fue desaparecida forzadamente, ya va a ser hace 5 años, por las FTC de Paraguay, la Fuerza de Tareas Conjuntas. También exigen que le permitan entrar libros para poder leer y estudiar y materiales didácticos. Y bueno, exigen y exigimos todos el fin de este sistema de aislamiento y tortura. Bueno, las compañeras valientemente tomaron esa decisión y estuvieron 8 días de huelga de hambre, pero decidieron recientemente levantar esta huelga debido al deterioro de salud que sufrieron con el ayuno prolongado. Pero bueno, después de su decisión, informando con el abogado Salvador Sánchez y todo, al penal, el penal las abandona y las sigue torturando peor, porque el penal no le provee los alimentos y le saca el azúcar y la sal que las mantenía para llevar un poco mejor el ayuno prolongado. O sea que se agudizó en este momento, que es lo que estamos denunciando, la tortura y el abandono. Por eso la exigencia inmediata, urgente de esta situación terrible de tortura que se agravó, son atención médica inmediata y la provisión de los alimentos para las presas políticas. Bueno, desde la campaña internacional seguimos sin bajar los brazos, adelante, junto con el abogado en Paraguay Salvador Sánchez, con la gremial de abogados y abogadas acá de la Argentina, bueno, y toda la militancia y distintas organizaciones que integramos la campaña. Seguimos exigiendo todas estas demandas por las presas políticas. Bueno, y para fin de mes, el 30 de noviembre, se cumplen 5 años de la desaparición forzada de Lichita. Bueno, y en distintos puntos de la Argentina, Paraguay y Brasil, entre otros lugares, se van a estar llevando adelante distintas manifestaciones en embajadas, consulados, con distintos métodos de lucha y distintas formas de manifestación. Y nuevamente vamos a viajar, yo voy a viajar nuevamente como secretario de Derechos Humanos de ADEMI junto a distintas organizaciones sindicales de derechos humanos, religiosas, sociales y políticas. Vamos a estar viajando también a fin de noviembre a Asunción a llevar notas exigiendo a distintas instituciones del Paraguay, denunciando toda esta situación, no solo por la demanda de las presas políticas, sino también, bueno, por la aparición con vida de Lichita y justicia por Néstor, Lilian y María, ¿no? Y el cese de persecución
contra la familia Villalba. Y bueno, vamos a recorrer distintas instituciones, golpear puertas y todo, dejando nuestra denuncia, nuestra exigencia. También vamos a hacer una actividad callejera en Asunción por los 5 años de la desaparición forzada de Lichita. Y bueno, así que no bajamos los brazos y bueno, saludamos a todos los oyentes y agradecemos mucho el espacio que nos dan. Muchas gracias. Le agradecemos a Claudio, compañero del Sindicato Docente de ADEMIS de la Ciudad de Buenos Aires, por mantenernos siempre al tanto sobre los acontecimientos del caso de la familia Villalba. Ahora vamos con un separador y seguimos con más noticias. Somos la marea. Somos la marea. El programa de la Asamblea por un mar libre de petroleras. Abrite el micrófono. Seba, comenzamos el programa haciendo alusión a una fecha muy importante. Mañana dijiste que es el Día de las Personas Afrodescendientes y de la Cultura Afro. Sí, de afro-argentinas. Bueno. ¿Por qué? En conmemoración de... ¿Qué pasó el 8 de noviembre? Falleció María Remedios del Valle. ¿Y quién fue María Remedios del Valle? Fue una militar argentina. Nació, no se sabe bien si 1766, 1767 en Buenos Aires. Y fue una de las niñas de Ayohuma. Este nombre, ¿por qué niñas, no? ¿Qué se imaginaban? ¿Sí? ¿Qué se imaginaban niñas de Ayohuma? Pequeñas. Bueno, no, es una manera también de empequeñecer a las mujeres. Pero eran señoras que ayudaron durante la guerra. María Remedios del Valle participó desde las invasiones inglesas, en el éxodo jujeño, en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, se unió al ejército de Belgrano, pidió estar en la primera línea asistiendo a los soldados que resultaban heridos. Sus 2 hijos y su marido fallecieron en combate y sin embargo ella siguió luchando hasta los últimos tiempos de las guerras del Alto Perú. Fue capturada en varias oportunidades y de todas logró escapar. Y en una oportunidad recibió azotes durante 9 días que le dejaron marcas en su cuerpo hasta el día de su muerte. Sí, y también me imagino en esa sociedad tan de hombres blancos, ¿no? Que le hayan dado el rango de capitán a una mujer afrodescendiente, ¿no? El impacto que ha tenido para la sociedad de ese momento, ¿no? Darle el rango de capitana. Sí, tuvo un papel tan importante que los propios soldados comenzaron a llamarla la madre de la patria. Y terminó sus últimos días en la pobreza más extrema. Volvió a Buenos Aires, donde pedía limosna o vendía mazamorra, algo para poder ganar unas monedas, hasta que uno de los jefes del ejército la vio en la calle, la reconoció y a partir de ahí le empezaron a dar una pensión desde el Estado, aunque muy magra, pero comenzó a recibir un reconocimiento económico por toda su entrega a la lucha por la patria. Sí, y también que gran parte del ejército de San Martín y de Belgrano eran afrodescendientes, ¿no? Solo se recuerda algunos y otros que han quedado invisibilizados, ¿no? En la historia. Pero gran parte del ejército era formado por afrodescendientes, personas que habían sido esclavizadas, ¿no? Que eran esclavos o hijos de esclavos que a su vez también eran esclavos, ¿no? Un personaje en la historia es el sargento Cabral, ¿no? En la batalla de San Lorenzo, conocido por salvarle la vida a San Martín. También era afrodescendiente y ese dato como no muchas personas que eran sargentos o que tenían el rango de la oficialidad dentro del ejército eran afros y eso no se reconoce, ¿no? Como que bueno, eran los criollos los que... Y en realidad los criollos no querían ir a luchar por la independencia, entonces dice, bueno, yo puedo aportar a este esclavo que tengo, y así se fueron formando los ejércitos, ¿no? Y nada, para eso está este día también, para rememorar esa parte de la historia que fue silenciada
y que todavía perdura hasta nuestros días, ¿no? Esto de que se cree o se dice que ¿por qué no hay afros en la Argentina? ¿No? Dice, no, murieron en la batalla de la Triple Alianza contra el Paraguay y los mató la fiebre amarilla, que hubo una epidemia de fiebre amarilla a fines del siglo XIX. Y en realidad, bueno, se sigue invisibilizando que la Argentina también es afro, ¿no? La cultura de los afro-argentinos. Por eso, bueno, el día de mañana se celebra el Día de los Afro-Argentinas. Mañana en Buenos Aires. ¿Tenemos horario, día? Sí, mañana la comunidad afro-argentina está una convocatoria que es en Plaza de Mayo a las 17 horas y van a marchar hacia el Congreso por un montón de reivindicaciones, ¿no? Esto de incluir en la currícula escolar la cultura afro, de que sean reconocidos, ¿no? Como parte de la Argentina, ¿no? Esto que decía Alberto Fernández, que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Como que todos venimos de Europa, ¿no? Hay pueblos originarios, hay gente descendientes de personas que en su momento fueron esclavizadas, sí, vinieron de los barcos esclavizados, ¿no? Sí. Cuando ya habían matado a millones acá, como no tenían gente que trabajara, empezaron a traer gente de África para que hiciera el trabajo que necesitaban acá. Sí. Sí, Montevideo y Buenos Aires como puertos de tráfico de esclavos, sobre todo en la parte de lo que fue el periodo primero el virreinato del Perú y después el periodo del virreinato del Río de la Plata. Bueno, sí. Es un tema que vamos a seguir desarrollando porque todo noviembre es el mes de la conciencia negra. En base a distintos sucesos que han sucedido, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Por eso también la música que hemos elegido para el programa de hoy, ¿no? El tema, sí, que escuchábamos Biafra de Rubén Rada hace un rato, y teníamos otro más que no sé si lo... De Cortina, de Cita Rosa. Que suene un poquito. Estamos en lo último. Antes de las efemérides, poder compartir un poquito de esta música. Seguimos con las efemérides. Mientras tanto, sí, eso iba a decir. Sigamos con las efemérides porque hay varias cositas para contar. ¿Qué pasó el 1 de noviembre? Pero hace 105 años, Sheila. Las huelgas patagónicas. Sí, queremos compartir ahí una nota de la revista Libertad. Una carta fechada el 20 de abril de 1920 llegó al despacho del ministro del Interior, provenía de la Patagonia y llevaba la firma del gobernador Correa Falcón. Decía, con evidente preocupación, que algunos elementos de ideas avanzadas habían iniciado una campaña tendiente a subvertir el orden público en este territorio. Muy lejos de la poblada Buenos Aires, en tierras que habían quedado en manos de esos pocos grandes favorecidos por el genocidio que llamaron Campaña del Desierto, no todo marchaba a placer de sus dueños. El fin de la Primera Guerra Mundial había afectado el negocio y esos estancieros, que eran amos y señores de todo el sur del país, no habían logrado que sus cargamentos salieran del puerto. En ese contexto, lo que era crisis para algunos se traducía en miseria para el pueblo. Para aquel entonces, las condiciones extremas en las que vivían las familias ya no daba para más. Los obreros eran sometidos a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias y ni siquiera cubrían las necesidades mínimas. Por eso, reunidos en asamblea, los trabajadores, principalmente anarquistas, decidieron llamar a una huelga general para el 1 de noviembre de 1920, si no se cumplían antes sus demandas. Entre ellas figuraban mejoras en las raciones de alimentos, un sueldo mínimo, descanso los sábados y fin del hacinamiento. Sin embargo, tras días de silencio, el pedido ni siquiera fue escuchado. A kilómetros de allí, el diario La Nación publicaba sobre el huelguista malo
y el presidente Irigoyen ordenaba al coronel Varela, ¿se acuerdan de la película?, llevar algo de la recién estrenada democracia al suelo patagónico. Poco a poco, el ejército argentino fue avanzando en lo que serían 2 brutales campañas de persecuciones y exterminio. Cuando la situación ya era más que crítica, se acordó que, si se levantaba la huelga, se terminaría la matanza y se aceptarían las demandas. Pese al discurso cargado de dolor y esperanzas que el peón Soto dio durante una apurada asamblea, tratando de cambiar un futuro que se avecinaba como trágico, hartos de hambre y pobreza, los trabajadores decidieron confiar. Minutos después, aquellas advertencias desesperadas se hacían realidad. Los militares los fusilaron 1 a 1 y los desaparecieron en tumbas masivas. El último paso sería rastrillar la provincia para limpiar la zona de indeseables. Más tarde llegaría la algarabía de los capitalistas que festejarían el inmenso favor del gobierno. Era el fin de una huelga histórica donde el pueblo organizado puso la solidaridad y la ética por encima de la explotación. Era también un ejemplo de lo que es capaz el poder cuando se lucha por dignidad. Jamás existió autocrítica, ni de radicales, ni de militares, ni de aquellos historiadores que operaron para esconder la verdad. Pero en la historia siempre triunfa la ética, dijo alguna vez Osvaldo Bayer. Y hoy esos caídos por la libertad son mártires del pueblo. Sus asesinos, por su parte, descansan en el olvido. ¿Vieron la película? ¿La Patagonia Rebelde? ¿Se acuerdan de la escena de los 4 de Varela para Soto? Es tremenda esa escena. Bueno, ¿qué más tenemos, compis? También el 4 de noviembre estuvo lo que se llamó la Insurrección de América. Uh-huh. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Y vamos a charlarlo brevemente. Sí, breve. Porque lo hemos hablado. Fue cuando comenzó la rebelión indígena de la mano de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, junto con su compañera Micaela Bastidas. Y un año después comenzó la insurrección también en Bolivia, con Tupac Atari y Bartolina Sisa. Y el 5 de noviembre, pero de 1975, fallecía Agustín Tosco hace ya 50 años. Uh-huh. Bueno, para él también va nuestro homenaje. Tenemos algunos avisos, ¿no? Sí. Un aviso local. Biblioteca Juan 23 de San Clemente. Cumpleaños, mañana lo van a estar festejando a partir de las 3 de la tarde, ¿no? Con bandas, poesía, feria. Hay feria también, van a tocar los compas de Al Niyat. ¿Qué más tenemos? Y después vos contabas que hay una banda con la que vamos a cerrar este programa. Sí, en realidad es... artista. Sí, Urraca Negra, que también la hemos escuchado bastante en este programa, es una rapera mapuche, originaria de Furiloche. Nos comparte una invitación a la segunda edición del Festival Nehuen Mapu, que se realizará el sábado 8 de noviembre en la Casa Víctor Jara en Parque Patricios. Así que la pueden buscar si quieren en las redes. Y para cerrar vamos a compartir un tema de ella con nuestro amigo también Rastón, acá de Costa Azul, ¿no? Ahí cerquita de Villa Gesell. De Villa Gesell, sí. Por último, contar que el 4 de noviembre, el martes pasado, sí, se nos ahogó la Atlanticazo, se nos ahogó la asamblea. Si bien nos juntamos un poquito de manera virtual para charlar próximos pasos y debatir y seguir en comunicación de las actividades de la asamblea, iba a pasar un nuevo Atlanticazo, lo íbamos a hacer en la Plaza del Tango, así que ahora estén ahí prestando atención lo que va a suceder el próximo Atlanticazo, que es el 4 de diciembre, pronto más información y novedades. Que ya nos propusimos poner los carteles que tenemos ya hechos en las bajadas de las playas. Acá vamos a ver si Santa Teresita seguramente, pero bueno, para empezar a generar conciencia a locales y también a turistas. Así que bueno, creo que esto es todo. ¿Algo más para decir, señor operador? Bueno, mucha fuerza, aferrémonos a las cosas lindas, abracémonos, que bueno, hay que juntar fuerzas para seguir luchando. Un saludo. Un saludo a Feli, que no lo mencionamos en el principio del programa,
que hoy no está operando, así que le mandamos un saludo grande. Que tenga buen descanso, que se recupere. Te mandamos un abrazo, Feli. Y a todos los que siguen escuchando. Nos vemos nos escuchamos el próximo viernes. Con la tierra el Fondo Internacional en la cara, nos roban vida por enfermedad. El cielo fumigado, el veneno del amo. Winca tregua, no nos vamos a olvidar. Winca tregua, no nos vas a cortar. Winca tregua, no nos vamos a olvidar. Winca tregua, Winca tregua. En la cara nos disparan, razones sin principios. En el bosque ahora Itala van a construir edificios. Fino blanco, oro plástico, de monte furtivo. Privan el paso con alambre, veten por plata ríos. Winca tregua, nosotros pasamos igual. Winca tregua, aunque prive paso al mar. Winca tregua, naturaleza animal, al contacto con la tierra. El grito se enraiza, cicatrizar las heridas. Seguir vivo pero herido, rapeando con los chimangos. El sol calienta, es abrigo, se abre calma a la pacha de latidos y sonidos. Ruge del silencio del mar, un sonido enfurecido. Winca tregua, quieren petróleo del mar. Winca tregua, si hay hambre no habrá paz. Winca tregua, sabemos tu impunidad. Arma la mata con los plagas, sale a vandalizar. El Winca viene por todo, no quiere parar. Se robaron toda el agua, el Emirato de Qatar. Militarizan la tierra, enfermándola. Sangre, muerte, con impunidad. Impunidad, para incendiar los bosques. Impunidad, para tergiversar la realidad. Impunidad, para matar y encarcelar. Winca tregua, Winca tregua. Pues H de poder, pues H de poder, pues H de poder, pues H de poder. Huichanalpe, te la irá a cobrar.